Hola, en esta corta presentación les voy a hablar sobre la capacidad y estudios de absorción que se deben hacer. Nos vamos a enfocar en las zeolitas, que son aluminosilicatos. Tenemos tetraedros de silicón y aluminio, o silicio y aluminio, y la sustitución del silicón por el aluminio resulta en una carga negativa que es neutralizada en la naturaleza por cationes naturales como sodio, calcio, potasio y magnesio. Básicamente esos aluminosilicatos forman unas cadenas que están unidas por los oxígenos, como vemos aquí, y tenemos los cationes que son reemplazados o que se utilizan para neutralizar la carga. Esto le da la estructura a la zeolita y tenemos entonces una matriz tridimensional donde en la superficie tenemos la sustitución donde van a ver los cationes para neutralizar la carga de la zeolita y por eso se conocen como sedazos moleculares. Vemos aquí el ejemplo de una zeolita que tiene una apertura de aproximadamente 4 angstroms y cuando comparamos esta estructura con los diferentes diámetros de diferentes moléculas, pues por ejemplo vemos aquí en el caso del agua 2.6 angstroms, así es que si hay agua que se puede absorber por la zeolita se queda allí, pero sin embargo otros compuestos como benceno, butanol, isopropano, propileno y otros pues no van a pasar por la apertura de la zeolita, así es que se removerían como sedazo molecular. Vamos a hablar un momentito de lo que significa el intercambio catiónico, la capacidad del intercambio catiónico, pues ya vimos cómo tenemos los iones de calcio, magnesio, sodio y potasio, que entonces son reemplazados por otros cationes que pueden haber como propósito de tratamiento. La capacidad de intercambio catiónico se mide en miliequivalentes por gramo o miliequivalentes por cada 10 gramos. Tengo aquí un error. O en miliequivalentes por kilogramo. Si nosotros tenemos los miliequivalentes por gramo de la zeolita y queremos saber más o menos cuánto catión se puede remover del agua, pues con el peso molecular del catión específico, si estamos hablando de calcio, magnesio, potasio o cualquier otro catión, se divide por su peso equivalente, que en este caso, si estamos hablando de los cationes, sería la carga. Así es que esto nos da cuántos miligramos de ese catión se pueden remover con la zeolita. Y esto aplica no solamente para la zeolita, pero también para cualquier tipo de material de intercambio iónico sintético natural que tenga una capacidad de intercambio catiónico. En términos de los procedimientos experimentales, podemos hacer experimentos de tanda o de flujo continuo. En esta presentación vamos a enfocarnos en los estudios de tanda. Y en los estudios de tanda tienen un blanco, que sería el que no tiene ninguna contaminación, y se hacen por lo menos de 5 a 7 concentraciones diferentes. Esto nos da una idea de las concentraciones que se pueden remover hasta lograr equilibrio. En el caso de la columna es no equilibrio y entonces lo que queremos hacer en esta presentación es enfocarnos en los estudios de tanda, que son estudios de equilibrio. En una presentación más adelante hablaremos de los análisis de la columna. En los estudios de absorción en equilibrio básicamente tenemos puede ser envases más grandes o más pequeños, dependiendo. Nosotros hemos utilizado desde envases de 10 mililitros,
50 mililitros o 250 mililitros. Los que funcionan bien son los de 50 mililitros porque entonces filtramos la zeolita finalmente y se puede analizar porque necesitamos de 10 a 15 mililitros para nuestros análisis. Pero básicamente en los estudios de absorción se espera que logre equilibrio. Esto puede ser 24 horas o 48 horas y podemos hablar sobre cómo averiguar o determinar cuándo logran alcanzar equilibrio, pero básicamente va a tener el blanco, concentración igual a 0, este sería lo que llamamos el blanco. Tenemos entonces de 5 a 7 diferentes concentraciones iniciales. Luego que completamos los estudios, se hace una gráfica donde en el eje de Y tenemos la concentración de equilibrio, que sería la concentración final. Esto es un ejemplo más genérico. Y entonces aquí en diferentes publicaciones utilizan diferentes ecuaciones o diferentes nomenclaturas, pero básicamente en el eje de Y lo que tenemos es los miligramos del contaminante removido dividido por los miligramos de zeolita. Dependiendo de los resultados que obtengan, puede ser miligramo por miligramo o miligramo por kilogramo o gramo por kilogramo. Así es que luego de obtener los resultados, eso se puede determinar. Básicamente es un balance de masa entre la concentración inicial, que sería nuestro blanco, y la concentración final. Luego entonces esto está en miligramos por litro y si se multiplica por el volumen de la solución original, pues tenemos aquí la masa del contaminante removido aquí en lo que llamamos, que puede ser un valor de X, masa del contaminante removido dividido por la masa del absorbante, que en este caso sería la zeolita. ¿Okay? Básicamente esas serían la isoterma y se pone en la gráfica la concentración final dividido por este valor de X sobre M. ¿Okay? Y entonces esto es masa sobre masa. Y ya le dije que puede ser miligramos por miligramo, gramos por gramo, gramos por kilogramo, dependiendo de la capacidad de absorción del material. Luego que tenga esos valores, que entonces lo puede, como decimos nosotros en español, plotear, ¿verdad? Que tiene aquí esta concentración inicial y este valor de X sobre M, se grafican y luego entonces se determina cuál modelo de isoterma es más apropiado para modelar el proceso de absorción en equilibrio. Estos son los 4 más comúnmente utilizados, pero en el último slide les voy a mostrar que hay muchos otros modelos. Está el linear y el Freundlich, que estos son modelos empíricos. Y estos modelos empíricos lo que quiere decir es que básicamente no nos dan una información de la base científica para explicar el proceso. Simplemente lo modela sin ninguna explicación o fundamento teórico. Y luego está lo que llamamos Langmuir y BET. Esos sí se basan en modelos teóricos. En el caso del modelo de Langmuir, lo que presume es que el contaminante va a ser absorbido por el absorbante en una monocapa. Así que si tenemos aquí la superficie, en este caso de la zeolita, lo que va a suceder es que solamente se puede absorber una monocapa de ese contaminante alrededor de la zeolita y luego que se absorbe y se satura la superficie, ya no hay más absorción. En el caso del modelo de BET o Brauner-Emmett-Teller, entonces sí puede tener varias monocapas y quiere decir que la absorción va a ocurrir en exceso de la saturación de esa primera capa o de la capacidad que tenga de absorción. En este caso tenemos intercambio catiónico, así es que cuando se exceda la capacidad de intercambio catiónico de la superficie externa, entonces se sigue acumulando el contaminante en multicapas por otros tipos de interacciones moleculares, como Van der Waals. El primer modelo, que es el lineal, básicamente lo que se obtiene es que
va a tener los puntos que van a ser bien modelados por una línea y la línea va a tener una pendiente. Así que cuando hablamos de este valor que llaman S que le dije, hay muchas maneras de decirlo, o X sobre M, si vemos la ecuación lineal que nos dice que Y es igual a MX más B, en este modelo lineal lo que tenemos es un intercepto igual a 0, Y es igual a MX, donde Y sería SX sobre M, y este K es lo que llamamos el coeficiente de distribución, y aquí tenemos entonces la concentración. Este es el coeficiente de distribución. Este tipo de modelo aplica mucho a bajas concentraciones, porque sin importar cuando tengamos un modelo, cómo siga el proceso de absorción, si estamos en las concentraciones bajas, ya generalmente va a tener un modelo que es lineal, y básicamente esta sería la ecuación que define. Usted plotea los valores y lo que obtiene es un coeficiente de correlación que es cercano o igual a 1 para este tipo de modelo. Así que haciendo una regresión lineal, siguiendo este modelo lineal, pues lo hace de manera básica para obtener ese coeficiente de distribución. Luego entonces tenemos el Freundlich, que también es el segundo modelo empírico, y el modelo de Freundlich es un modelo exponencial, y ya les dije, no nos dice mucho sobre nuestra fundamento científico. Recuerden que aquí ese sería SX sobre M, así que esta sería la ecuación de Freundlich, donde X sobre M es la cantidad de soluto absorbido, K es una constante empírica y 1 sobre N es la otra constante empírica. Básicamente, lo que hacemos es que linearizamos el modelo para obtener estos coeficientes K y N, y al tener este tipo de coeficientes, si vemos aquí, este es el modelo de Freundlich, lo linearizamos calculando el logaritmo, y entonces tenemos aquí nuevamente una ecuación en la forma Y es igual a MX más B, donde ahora lo que tenemos en el eje de Y es el logaritmo de X sobre M, ¿verdad? Esto también en muchos libros lo llaman Q minúscula, y entonces aquí tenemos, esta sería nuestra X, esta sería nuestra Y, así que la X sería el logaritmo de la concentración, en este caso lo llamaron P, logaritmo de la concentración, pero vamos a ponerlo aquí. Así que va a tener logaritmo de esa concentración de equilibrio, logaritmo de X sobre M, y va a obtener un modelo lineal donde va a tener un intercepto y una pendiente. En este caso, aquí tenemos, este sería nuestro intercepto y este sería nuestra pendiente. Así que la pendiente aquí sería 1 sobre N y este intercepto sería el logaritmo de K, que sería nuestra constante empírica. Así es que esto se hace de igual manera, donde entonces usted va de este modelo, saca el logaritmo, si es que usted tenía graficados todos los puntos, hace la linearización de esos puntos, va a obtener también un coeficiente de correlación de esa linearización. Siempre tiene que volverlos a imprimir y comparar, porque aunque pueda que tenga un coeficiente de correlación mejor para este modelo, como es un modelo logarítmico de linearización logarítmica, pues los errores son también logarítmicos, así que debe tener mucho cuidado. Así que nunca decida cuál es el modelo que conviene mejor hasta que no grafique todos los valores con todos los modelos. Así que sería el Freundlich. Siguiendo con el modelo de Langmuir, recuerde que Langmuir y Bethe tienen un fundamento científico. El modelo de Langmuir es el que me dice que todo se acumula en monocapas, y así es que
La forma de esta gráfica hace sentido porque quiere decir que hay absorción y luego que se forma esa sola capa ya no importa, aunque aumente la concentración, la absorción no aumenta. Así es que la manera en que también obtenemos los coeficientes para este modelo también es haciendo una linearización. Así es que la linearización se hace, aquí la tenemos dividiendo por Q y multiplicando por C. Así es que tenemos C entre Q, que sería la concentración, y Q es este X sobre M, como le habíamos dicho. Tenemos un coeficiente K, tenemos QM, que sería el valor máximo de absorción, y C. Así es que lo que va a obtener es lo siguiente. Tenemos nuevamente aquí un modelo linearizado, Y es igual a MX más B, donde Y va a tener aquí la concentración dividido por Q, C dividido por Q, y entonces aquí va a tener la concentración, este 1 sobre QM, y entonces esta es la pendiente, 1 sobre QM, y aquí tenemos entonces el intercepto, que sería 1 sobre KLQM. Así que cuando hace la linearización es, ¿verdad?, lo mismo. Vamos a poner aquí lo que es X, que sería la concentración. Y entonces puede tener, ¿verdad?, aquí en este caso está el máximo QM, que sería el máximo de concentración absorbido, y va a tener los otros coeficientes que son dependiendo de del valor de calor de absorción. Nuevamente, puede tener aquí un coeficiente de correlación muy pequeño, pero hasta que no imprima los valores originales con el modelo que obtiene de la linearización, pues no va a poder tomar una decisión de cuál es el mejor modelo. En el caso de BET, pues como les dije, es una multicapa, y si se fija en esta gráfica, si fuera un modelo de Langmuir, seguiría en esta dirección, ¿verdad?, que se llega a un máximo. Pero en el modelo BET lo que sucede es que entonces se sigue absorbiendo. Aquí tenemos C y aquí tenemos X sobre M. Así que en el modelo Langmuir siguen acumulándose en multicapas, ¿verdad? Y aunque aparenta que es infinito el número de capas que puede hacer, pues eventualmente también va a encontrar que llega a un máximo. Así que el modelo este de BET es con la concentración de saturación. Tenemos la concentración de equilibrio y constantes empíricas para ambos modelos. Así que tenemos en este caso estas dos constantes. Al hacer la linearización, lo que tenemos es aquí la misma forma que anteriormente. Este sería B más, aquí en este caso tenemos nuestra pendiente, y este sería el valor de X, donde entonces usted pone C sobre S, y en este caso tendría este valor aquí. Nuevamente va a tener una línea en el modelo linearizado, donde entonces este aquí sería el intercepto y esta aquí sería la pendiente. Y luego entonces va a tener dos ecuaciones con esas dos desconocidas para obtener entonces los valores. Nuevamente, mismo procedimiento, los valores originales los vuelve a plotear y va entonces a tener la ecuación del modelo. Como les dije, estos son los cuatro más comunes, pero
en esta publicación que le voy a subir en el folder que estamos compartiendo, va a tener todos estos modelos que tienen diferentes aplicaciones y le dice cómo está el modelo en su forma no lineal. Se puede linearizar para fácilmente obtener los valores de las constantes, ya sean empíricas o de calor de absorción que deben determinarse. Aquí tenemos el modelo de BET, Langmuir, Freundlich, y el Freundlich realmente es un modelo también lineal cuando n es igual a 1, entonces tiene K por CE, que sería el coeficiente de distribución en K. Espero que esto sea de ayuda. Por favor, si tienen alguna pregunta, me envían un correo electrónico.